Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarles. En esta clase vamos a hablar acerca de lo que es la historia de la etnicidad en Guatemala. Etnicidad es la identificación que se hace a un grupo lingüístico o a un grupo de etnias existentes en un pueblo. En este caso tiene diferencias en cuanto a sus rasgos y características culturales. En este caso hablamos de etnia en Guatemala, estamos hablando de las diferentes etnias existentes en la actualidad. Está Maya, Xinca, Mam, los Cachiqueles, los Tutuiles, eh, en este caso los Ladinos, Garífunas y Xincas, en que la actualidad han ido desapareciendo. Tenemos entonces lo que es la historia de estas etnias existentes en Guatemala, las diferenciaciones por origen y por deidad tutelar, podremos ver también cómo dichas formas de relaciones sociales fueron adquiriendo en la época prehispánica matices tanto en áreas geográficas como en grupos culturales y en segmentos de tiempo específicos. Existen pocos trabajos que busquen explicar las diferenciaciones entre poblaciones durante el periodo prehispánico. En el periodo preclásico, para el caso del área geográfica que hoy ocupa Guatemala, la estratificación social ya fuera por factores económicos, religiosos, etarios, de género o de origen. Los menos privilegiados habitaban en lugares no dignos para el ser humano, carecían de cosas básicas. En lo que observamos en la actualidad, vemos a ciertas personas de eh, un- una ocupación social o de un privilegio social menor es muy diferente a lo que goza de una persona que goza de privilegios sociales altos. En el periodo clásico se dio lo que es el conocido por sus grandes expresiones culturales, artísticas, arquitectónicas y organizacionales. Fue también el escenario del surgimiento de una alta complejidad social y de una interacción mesoamericana como nunca antes se había visto. Esto afectó no solo a los grandes vecinos, a los grandes centros, sino también a las pequeñas comunidades. Estamos hablando más que todo acerca de lo que es el valor que se le ha dado a las etnias aquí en esta parte del periodo prehispánico. Antes de que llegaran los españoles, todo era convivencia, aceptación entre las personas que habitaban en Mesoamérica, que es donde habitaron los mayas. En el periodo posclásico, durante el periodo posclásico, las relaciones de todo tipo a lo largo de Mesoamérica se estrecharon aún más y ella permitió constituir de otra forma las diferencias culturales y sociales. En el periodo colonial, ya en el tiempo de los españoles, durante este periodo definitivamente que las actuales relaciones étnicas y las actuales nociones de etnicidad se comienzan a configurar tal y como las conocemos. Se pasa de la estructura basada en méritos y orígenes míticos prehispánica a una estructura donde tanto el origen como el derecho de conquista son los argumentos principales para la diferenciación social. En este tiempo se dio lo que es la diferenciación social, o sea que es cada quien con su grupo y cada quien se identifica en un grupo, cada grupo se identifica porque posee rasgos distintivos en cuanto a su ocupación social o en cuanto a sus características físicas. Las dos repúblicas. Hubo un momento que en el tiempo de colonia, después en la llegada de los españoles a tierras indígenas, se crearon dos repúblicas, uno para los españoles y otra para los indígenas. Aquí es donde hubo un apartado total, tanto indígenas como españoles. La formación de la nación de Guatemala. Cuando Guatemala se declaró una nación en la cual no importaba las diferencias lingüísticas, sociales, las diferencias en cuanto a sus características y rasgos distintivos de apariencia, color de piel, no importaba o no importa, pero más sin embargo todavía se ha dado el caso de racismo.
Tenemos lo que es en el tiempo del régimen liberal. Fue un proceso revolucionario ocurrido en Guatemala de carácter liberal que causó un cambio en la política de este país y que derrocaría al presidente Vicente Serna y Serna, liderada principalmente por Miguel García Granados y con importante participación de Justo Rufino Barrios. Estas trayectorias han ido obteniendo lo que es la aceptación de las diferentes etnias de Guatemala. En un momento o en unos momentos, en unos tiempos, eh, las personas, las diferentes etnias de Guatemala han sido eh, objetos, personas de racista, en este caso, han sido personas discriminadas, pero en cierto tiempo se dio lo que es la aceptación y la propagación de sus culturas, costumbres y tradiciones. La modernización de 1944 a 1978. La sociedad guatemalteca en el siglo XXI. En el imaginario guatemalteco del siglo pasado prevalecía la asociación casi automática al ser indígena con la pobreza, el atraso y la inferioridad, aunque no puede afirmarse que esta concepción ha desaparecido en pleno siglo XXI. Todo apunta a que la sociedad guatemalteca comienza a mejorar en la forma de ver al otro, el motivo por el cual se le ha visto al indígena como un esclavo es a través de datos o hechos históricos que en la actualidad ha venido mejorando desde el tiempo de la revolución que hemos visto en clases anteriores. Al indígena no se le ha dado un puesto en la sociedad hasta en el momento que hubo la revolución, donde se implementaron leyes a favor de esa población o de las diferentes etnias existentes en nuestro país. Tenemos lo que es esta parte en la cual se puede afirmar de que poco a poco los indígenas han venido tomando posesión en la sociedad guatemalteca y, como no decir, en el gobierno del país. Actualmente vemos a muchos integrantes en el curul del Congreso de la República velando por la sociedad guatemalteca y haciendo saber de que la población indígena o las diferentes etnias en este caso sí pueden realizar un cambio en la sociedad y pueden ser aceptados demostrando en sí sus culturas, tradiciones en base a su cosmovisión, a sus principios y valores. Esto ha sido la clase de hoy y vamos a pasar en otro tema que donde hablaremos de lo que son las costumbres y tradiciones de Guatemala. Las costumbres y tradiciones de Guatemala vamos a hablar de algunas. Tenemos lo que son el Día de los Santos, en el cual se celebra o se da el 1 de noviembre y se conmemora el Día de los Difuntos. Dicha actividad es de suma tradición, ya que se celebra en diversos municipios y departamentos del país. Los barriletes gigantes es una tradición de el Día de los Santos, donde se indica que hace muchos años en el Camposanto de Zumpango el Día de los Difuntos era invadido por espíritus malignos que llegaban a ocasionar, esto es una leyenda, molestias a las buenas ánimas. Tenemos lo siguiente. En base a este contenido van a realizar su actividad. Las comidas típicas forman parte de lo que son las costumbres y tradiciones de Guatemala. La gastronomía de Guatemala es muy variada. Cada región tiene un platillo típico que lo identifica. Por ejemplo, Esquipulas posee sus tradiciones dulces y canillitas de leche en la antigua Guatemala son los dulces y el pepián. Los trajes típicos a cada región se le identifica por su forma de vestir. A una persona, más en las mujeres que en la actualidad, son las que más usan el vestuario indígena, un vestuario que identifica al pueblo
No cabe duda que uno de los motivos que más colorido le imprime la cultura guatemalteca son los trajes típicos utilizados en diferentes regiones, sobre todo en la parte occidental del país. Tenemos lo que es la presentación y la costumbre de Semana Santa. Se celebra cada año entre marzo y abril. Es un periodo de 7 días que comienza el domingo de Ramos y termina el domingo de Resurrección. Está precedida por la Cuaresma, que se refiere al tiempo de preparación donde se recuerdan los 40 días de Jesucristo en el desierto. Las posadas, esto se da lo que es una previa a la Navidad o a la Nochebuena. Son celebraciones populares, por lo tanto son algunas tradiciones y costumbres que se dan en nuestro país. La carrera de cintas, según el cronista huehueteco Fermín Herrera, para los pobladores el que haya un muerto durante la carrera es presagio de que será buen año en la salud y habrá abundancia, razón por la cual de ocurrir no sería una tragedia sino un motivo más para celebrar. Esto sería una tradición de Huehuetenango, específicamente. Siguiente presentación, el palo volador, que es una tradición, que es una forma de danza mesoamericana que se realiza en demanda de lluvia y fertilidad de los suelos. Antes de cortar el árbol del cual proviene el eje o palo en torno al cual giran los danzantes, se realizan ciertos rituales preparatorios consistentes en abstinencia sexual, ayuno o liberaciones. Estas prácticas no se está dando mucho en la actualidad. Los que mucho practican esto son los sacerdotes mayas. La quema del torito es una tradición guatemalteca en la cual se realiza o se da a conocer en las ferias tradicionales. Este es un ejemplo. Las danzas folclóricas son tradiciones de tipos de danzas que se dan en nuestro país más en las ferias tradicionales. Existen un sinfín de danzas folclóricas. Aquí hemos terminado la clase y nos vemos en la próxima.